de ver si es posible traer tanto los palestinos israelíes a renovar las negociaciones. Para nosotros, nuestra posición es muy clara. Nosotros estaremos siempre dispuestos a volver al proceso de las negociaciones cuando Israel toma una decisión de parar la construcción ilegal de asentamientos en el territorio ocupado palestino. El momento de que ellos paren la construcción de asentamientos y toman una decisión de poner en libertad a los presos políticos palestinos que llevan tantos años en prisiones israelíes. ¿Cuál es el número que ustedes manejan de presos? Bueno, hasta el momento hay 4.660 prisioneros políticos palestinos encarcelados en cárceles israelíes por resistir la ocupación militar israelí en territorio palestino. 4.660. Sí, y ese número es el número más bajo en 2 décadas, porque el número usaba a ser alrededor de 10.000 prisioneros políticos palestinos. Usted lo sabe, Walter, de que desde la ocupación militar israelí de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, han entrado a prisiones israelíes casi 1 millón de palestinos. Eso significa que en cada familia palestina hay un miembro de cada familia palestina que ha pasado un tiempo en prisiones y cárceles israelíes, sea hombre o sea mujer, sea anciano o sea un niño. Entonces ellos no diferencian entre todos ellos, sea musulmán o sea cristiano. Entonces hemos pasado, casi todos nosotros, por un tiempo limitado o un tiempo fijo en cárceles israelíes. Entonces, eso es un problema muy serio que lleva el presidente Mahmoud Abbas y siempre dice que no voy a firmar un acuerdo de paz con Israel hasta que Israel deje en libertad a todos los héroes palestinos que han luchado para la libertad, la independencia del Estado de Palestina. Entonces, claro, John Kerry ahora está tratando de ver cómo se puede renovar el proceso de las negociaciones. Claro, va a encontrar con una posición. Historia, cantando victoria. Contextos.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Tenemos todo prendido, tenemos todo organizado. Estamos moviendo la mesa en unos arreglos de último minuto. Ricardo Bajo, ¿cómo le quedé lejos para saludarlo? No, yo me puedo estirar. ¿Cómo le Buenas va? tardes. Íbamos a tener un invitado y ahora hemos pensado que mejor que tengamos dos invitados, ¿no? Sí, porque la verdad que yo estoy un poco cansado de escucharlo Sí. y mejor democratizar un poco este espacio. Y mejor tenerlo un poquito más lejos, ¿no? Sí, también eso también como que... Sí, me Y- siento más cómodo. ¿No habrá mesas más largas? ¿No habrá mesa más larga? Usted en Achumani y yo aquí en Obrajes. Sí, ¿no? Sí, buenas tardes, estos contextos por el canal Avia Yala 41 UHF y por hace 3 años por la Red Patria Nueva de 2 a 3 de la tarde. Por cierto, estaba recapitulando con la compañera Katia cuántos programas, en qué momento vamos a hacer el programa número 100 acá en canal Avia Yala. Debe ser por ahí, ¿no? No, estás loco. ¿Empezamos cuándo? Estás marzo. loco, weón. Empezamos en marzo, abril, Pero mayo. son 5 por semana, no 7. 5 por semana, entonces esperemos empezar a principios de marzo. Marzo, Tienen que ser 20 semanas. 20 semanas. Llevamos marzo, abril, mayo, llevamos... 20 semanas, ¿cuántos meses son? 4 por 5 meses, weón. 5 meses. Nos falta... Ya nos acercamos al programa número 100. ¿Qué vamos a hacer en el programa número 100? Una fiesta, una tapi, ¿qué vamos a hacer? No sé, weón. No sé. Buenas tardes, doctor Mariano. Yo propondría un linchamiento. Un linchamiento colectivo. Sí. Ya, bueno, le vamos a preguntar Cervecita y al mixtura, doctor ¿qué le Mariano. Doctor Mariano, Esperemos poder cobrar para el programa número 100, por lo menos. Esperemos cobrar para el programa número 100 porque estamos pelando. Yo ya me estoy comiendo. Yo estoy a base de hojitas de coca nomás. Tarta de coca, mate de coca, pura coca. estoy Estamos en comiendo. una batalla a muerte contra la burocracia estatal Para que nos paguen. y vamos perdiendo. Sí, Por obviamente. goleada. Contra la burocracia Es mortal, estatal. yo no puedo más. No Contra- trabajo más. Usted sabe que yo no trabajo más de periodista. Ah, no, trabaja. Ahora soy hago tareas administrativas. Sí, lamentablemente en eso se nos van muchos esfuerzos. Buenas tardes, doctor Mariano. ¿Tiene alguna sugerencia para algún tipo de festejo? Se acerca el programa número 100 de Contextos en el canal Avia Ayala. ¿Qué vamos a organizar? Falta igual, ¿eh? Debemos estar en el 65 más o menos. No, pero hay que ir 66. preparándose, a organizar. Cervecita y mixtura. Organizar. ¿Eh? Cervecita y mixtura. Cervecita mixtura, eso parece un concepto de atajo. Y si traemos atajo, que nos toca aquí un temita, un par de temas acústicos, Estaría Yo creo muy- que hay que invitar a la gente. y A que venga. Que venga la gente. montamos una grada aquí gigante para que venga la gente, 45.000. hacemos un baile, weón. Un baile. Un baile, una fiesta, sí, de una. Sí, pero con atajo, con alguien en vivo y en directo. Sí, Pero- estaría bueno, podremos invitar a Tajo. Sí, está bien, ¿no? Sí, sería. ¿Entraremos acá? Acústico. Pero hay que ver si viene alguien, porque si invitamos y no viene nadie, a mí me agarra una angustia espantosa. Y- sí, y- pero y- Como bueno, era chico invitaba a mi cumpleaños y como nadie me quería, no venía. Pero usted sabe que en la Pero televisión ¿para qué hace se un miente cumpleaños? siempre. Hacemos un Sabiendo par de ese fracaso. Es que uno no sabe, ¿viste? Uno no sabe. No, tenemos nuestras hordas contestatarias que nos apoyan. Ayer hemos subido una fotito de todo el equipo de Contextos aquí en Canal Avia Ayala y tengo como 20, 25 mensajes que los voy a ir leyendo. Vamos a organizar la fiesta del programa 100 en Contextos. Y mientras tanto, Y mientras tanto, me pasa por favor el... le paso este. No, este es Ah, mío, este era el ese es otro. suyo, Va a bien. llegar en cualquier momento Hernán Brienza. ¿Quién es Hernán Brienza? Ilústreme, comandante Salari. Que me encanta esa palabra. y Ilústrame. esa invitación. Show me the money.
Hernán Brienza es un politólogo y periodista argentino. Historiador también. Es politólogo. Y ¿cómo se dice? Juega con la historia. No se dice juega. Participa, bueno, es historiador, lo que sea. Escribe sobre historia, es historiador, se acabó la discusión. Y bueno, anda por aquí, no sé bien qué está haciendo en Bolivia, pero gracias a la invitación de mi embajador Ariel Basteiro. Nuestro embajador Ariel Basteiro, hincha de Vélez. Y trabaja también, escribe en Tiempo Argentino, que es un... O sea que tiene camiseta, Hernán. Tiene camiseta. Vamos a hablar de las... Un argentino con camiseta, y no es la albiceleste, sino una camiseta política. Está hoy en la vicepresidencia disertando en el hall de la vice a partir de las 7 de la noche de hoy miércoles, coloquio Argentina y Bolivia. Lo dijimos ayer, Argentina y Bolivia, 204 años de historia compartida. Antes de que esté en la vicepresidencia, va a estar en Contextos, por supuesto. O sea que le vamos a decir aquí, si usted quiere enterarse qué va a decir Hernán Brienza en la vicepresidencia esta tarde, No se despegue. no hace falta que vaya. Claro, Puede ¿para qué va a ir? Puede ver Contextos y ya está. Y puede escuchar Contextos y ya está. Para toda la gente que vive fuera de La Paz o está en un alejado barrio del Alto y le es muy complicado bajar al centro de La Paz por la noche. Che, hablando de camisetas, de esto que venimos discutiendo los últimos días, ¿vieron lo que le pasó a Mario Silva? El Sí. periodista con camiseta bolivariana de BTV. Ah, no, eso no vi. Ilústrame. ¿No vio No. la grabación? Ah, la grabación, sí, creía que me estaba hablando de otra cosa. Sí, la grabación de Mario Silva que ha acusado al Mossad. ¿Estará el Mossad en Venezuela, en Bolivia? El Mossad, para toda la gente, es el servicio secreto israelí. Mario Silva ha acusado de que ha sido tergiversado, manipulada una conversación de él, el famoso periodista. Mario Silva, presentador de la televisión estatal venezolana, ha dado un papel fundamental en la batalla mediática dentro de la República Bolivariana desde el golpe de 2002 para acá. Con su programa La Hojilla, que aquí se puede ver por el cable, por Cotel, se puede ver en BTV el programa todas las noches, La Hojilla de Mario Silva, un periodista muy conocido en Venezuela. Y daba esa batalla mediática para destruir las matrices políticas de la oposición, sobre todo haciendo análisis de medios también, y le pusieron una grabación donde supuestamente habla él criticando a Diosdado Cabello y al vicepresidente Jorge Arreaza. al vicepresidente Jorge Arreaza. La derecha internacional y la derecha mediática venezolana está desde hace tiempo, en realidad desde que enfermó el comandante Chávez y luego lamentablemente falleció en marzo, siempre estará presente en nuestro corazón, Chávez vive, pero la derecha está intentando desde hace mucho tiempo construir una matriz de división al interior del chavismo, de disputa entre Maduro y Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es el presidente... Pero, ¿no es sintomático que esta grabación salga a la luz pública Ahora, sí, obviamente. Por eso le estaba dando un pequeño contexto a la gente. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ex militar como Chávez. Un hombre que batalló con Chávez desde el principio, desde el 4 de febrero, desde el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992. Siempre estuvo con Chávez Diosdado Cabello. Nicolás Maduro es civil. Nicolás Maduro fue elegido, entre comillas, por Chávez y supuestamente hay una disputa entre Maduro y Diosdado Cabello. Desde las filas del chavismo siempre se remarca una palabra que es repetida constantemente: unidad, 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 no dejemos que nos dividan a los chavistas. Obviamente esta conversación sale ahora para intentar crear una divergencia mayor entre la figura de Maduro y la figura de Diosdado. ¿Se lo habrán inventado esa conversación? ¿Será esa conversación cierta? ¿Usted la escuchó? Yo escuché y a mí me parecía la voz de Mario Silva, pero también había unas cosas medio extrañas que parecían, también había indicios de montaje. Mario Silva acusado directamente a la CIA y directamente al Mossad israelí de que esa conversación entre él y un miembro de la inteligencia cubana es un puro montaje y que tiene una intencionalidad política a usar estas supuestas diferencias entre Maduro y Diosdado Cabello. Sería bueno que mañana consigamos esa grabación para que todos podamos compartirla públicamente, ¿no? Y sacar nuestras propias conclusiones dentro de lo posible, porque siempre aparecen grabaciones
y uno nunca sabe, más allá de qué lado vengan, si son reales, si no son reales, si las manipularon, porque hoy en día todo se... La tecnología ha avanzado a unos niveles que los montajes son muy posibles. Los montajes de audio son muy fáciles, entre comillas, de construir, ¿no? Vamos a ver qué pasa con este tema y si mañana podemos... Yo ya la estoy buscando en YouTube, le digo. Y si mañana podemos conseguir hoy mismo esa grabación y hacer aquí un truquito tecnológico de magia, se la ponemos al aire. Se la vamos a poner. Hacemos una pausa y vamos a estar al regresito en 20 segundos con Hernán Brienza, historiador que nos va a hablar de los nexos que unen a la República Hermana de la Argentina con el pueblo boliviano, nexos históricos, escuelita de contextos hoy. Acá tengo el audio ya, pero dura 1 hora abajo. Ah, no, pero lo tiene que editar y lo vamos a pasar mañana. Doctor Vázquez, mañana por favor, a ver si editamos la grabación de Mario Silva y nos metemos en esa discusión también. Estos últimos, ¿cuánto hace que venimos discutiendo harto? Porque siempre hablamos de medios de comunicación, pero en las últimas 2 semanas... es el pan desde nuestro... lo de su amigo Grimaldi Turri. El pan nuestro de cada día. Los medios de comunicación en la mira. ¿Tenemos camiseta? ¿No tenemos camiseta? Somos libres e independientes. Por supuesto. No existe la ideología... Ni en el periodismo, ni en la historia, ni en nada. Somos objetivos y neutros. Sí. Como el agua, usted es como el agua, abajo. Qué feo, ¿no? Pero como el agua contaminada. Qué feo ser así. Usted es peor que el agua del río Choqueyapu, que contamina las huertas. Che, qué lío con las huertas de allá en el sur de La Paz. Han encontrado arsénico. No se puede comer más. Yo ya no como más ensalada, ya me da miedo. Dice que hay que cocinarlas o ponerle cloro. Sí, una ensalada con cloro no. No, cuando usted lava la lechuga o el tomatito, le pone 2 o 3 gotas de cloro y ahí se va todo el zinc, el arsénico, el cobre. Lo que hay que hacer antes del cloro es una planta potable. ¿Vos decís que el arsénico y el cobre se van con...? Expertos médicos dicen que sí, viejo truco, o si no, hervir. Pero no puedes hervir la lechuga ni el tomate para hacer una ensalada. Lo que hay que hacer es una planta que limpie todas las aguas que bajan del río Choqueyapu para la zona sur. Una planta de una vez, una planta que potabilice y limpie esa agua, ¿no? Esa es la solución. Bueno, hacemos un pequeño corte. Entonces, Hernán Brienza, lo prometido, invitado desde Argentina. Al regreso del corte, esto es Contextos. ¿A dónde te vas a ir? Quédate con nosotros nada más, 30 segunditos. Menos. Es on air. Acá estamos y no nos vamos, como dice la canción. Debería poner al aire ahí. Estamos colonizados. Que ponga on air y ready, pero es que son... Pero es que somos fashion, además. No, toda la tecnología... sabe que si usted es periodista y no habla inglés es un desastre. Y no dice Twitter, claro. Twitter. Diga Twitter, no puedes decir Twitter, diga Twitter. Ya lo saludamos, pero lo saludamos públicamente. Cualquier cosa. Hernán Brienza, compañero. Bienvenido a Bolivia. Bienvenido a La Paz. Ya Contextos, estamos al aire, le contamos por el canal 41 Avia Yala. No, yo estoy al aire sin micrófono. ¿Está bien? ¿No lo ha encendido?
Estamos con Menos Hernán mal que Brienza me estoy escuchando a la vez, ¿no? al aire por el canal 41 UHF para toda La Paz y también por la Red Patria Nueva. La radio estatal Claro. boliviana que se escucha en todo el territorio del Estado plurinacional. En toda Bolivia, al unísono. Al unísono. Bueno, Hernán es periodista, politólogo, incurre también en la historia. Tengo acá que es autor de los libros El Loco Dorrego, Valientes y Éxodo Jujeño. Y bueno, hoy disertará en el coloquio Argentina y Bolivia, ya lo anunciamos, 204 años de historia compartida. Estamos a la vuelta de conmemorar el 200, ¿cuánto? Del levantamiento de Chuquisaca. 204 años justamente. 25 de mayo en la Ciudad Blanca, Charcas. ¿Van a estar allí, Chuquisaca. Hernán? Sí, vamos a ir. Yo voy el viernes, que quiero conocer la universidad y la Casa de la Libertad. Y después el sábado se hacen los actos oficiales, así que vamos a estar. Exactamente. Hernán Brienza participa habitualmente en el programa 678 en la República Argentina. Venimos hablando, nosotros tratamos mucho el tema de los medios de comunicación, pero hubo un incidente aquí en Bolivia hace un par de semanas y ahora también hablábamos del caso de Mario Silva con su programa La Hojilla desde Venezuela. El programa 678 de alguna manera desde hace pocos años vino a dar esa misma batalla que da Mario Silva en Venezuela. Muchas veces dijimos, Ricardo Bajo, falta un programa así aquí en Bolivia también, ¿no? En el canal estatal, en Canal 7. Cuando estuvieron aquí hace una semana Martín Sabatella en este mismo estudio y Fernando Buenabat de México, hablábamos sobre los programas que en nuestra América están marcando pauta con una idiosincrasia propia, con unos contenidos diferentes a lo que es habitual. Sí, pero dando una respuesta mediática, Ricardo. Y 678 la Argentina es un ejemplo, el programa de Mario Silva, La Hojilla, es otro ejemplo, aquí lo que hizo en su momento Horacio Martínez, hablándole a otra gente en la televisión, haciendo televisión de otra manera. Y el incidente al que se refería Andrés, aquí para que el compañero Hernán esté al tanto, en una cadena nacional, ATV, muy importante, una de las privadas, un periodista que trabaja en un periódico de derecha, como es Página 7 aquí en la Ciudad de La Paz, le dijo al conductor del programa, uno de los conductores, Jimmy Turri, un periodista de larga trayectoria aquí en La Paz, le dijo que tenía puesta la camiseta del gobierno y que no tenía legitimidad para decir y que solo defendía el proceso de cambio y bueno... Que había que quitarse las camisetas en esta, creo que vieja discusión, pero que está siempre de la libertad en el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión en los medios privados y la supuesta condescendencia con el Estado en los medios estatales, en los países donde hay procesos de cambio o procesos progresistas. Después ocurrió lo de Víctor Hugo, que también lo vimos aquí, a CNN. ¿Cómo te posicionás vos o qué reflexión haces sobre esta discusión que se da en torno a la libertad de expresión, al ejercicio del periodismo libre e independiente, en contraposición con esto que se marca de que en los medios estatales, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, aquí en Bolivia, son nada más que voceros del gobierno? A ver, yo creo que no hay libertad de expresión, que la libertad de expresión es una falacia, que lo que hay es libertad de empresa. Hay empresas que tienen la posibilidad de tener su línea editorial determinada y pagan para que los periodistas sigan esa línea editorial. Entonces los periodistas que creen estar haciendo periodismo independiente, periodismo libre, periodismo objetivo, lo único que están haciendo es siguiendo la línea editorial del dueño de esa empresa. ¿Consciente o inconscientemente? Consciente o inconscientemente. Lo mismo ocurre, hay que decirlo, en aquellas empresas periodísticas que de alguna manera tienen un mayor o menor ligación con los gobiernos, sea cual fuera, los procesos de cambio o los que sean procesos conservadores. Ahora, yo creo que este es el mapa que hay que entender de la prensa para no caer en engaños fáciles. Y si uno... hay una frase muy interesante que dicen, periodismo independiente. Bueno, ¿periodismo independiente de qué? Bueno, es independiente respecto de las propias ideas del periodista, porque el periodista lo único que tiene que hacer es reproducir el lenguaje, el mensaje, la línea editorial que hace el dueño de la editorial. Digo editorial, puede ser televisión, diario, puede ser radio, ¿no? Pero la línea editorial, y generalmente lo que ha ocurrido es que en el proceso del neoliberalismo en América Latina, las empresas han sido concentradas en pocas manos y al mismo tiempo responden a los intereses de esas empresas. ¿De dónde surge la confusión?
En el siglo XIX el periodismo empezó como un periodismo político. Si uno analiza cómo se movían los diarios, incluso en los 200 años que tenemos de historia, vos vas a ver que en todo el siglo XIX la mayoría de los diarios eran diarios políticos. Revolucionarios o contrarrevolucionarios. Y parte del siglo XX también. Parte del siglo XX también. El problema fue cuando se empezó a pensar el periodismo como una cuestión profesional. Con la escuela americana, con la 5W, con las teorías de la objetivización del lenguaje y de la investigación, donde si vos escribías de tal manera eras objetivo y si escribías de tal manera eras subjetivo. Si vos adjetivás, si vos usás la primera persona sos subjetivo, si no la utilizás sos objetivo. Ese es un engaño muy importante que se le hace al lector, porque el lector cree que con las 5W, por decirlo de una manera, que es quién, cómo, cuándo, cómo y por qué, que son en inglés, además las siglas es en inglés. Las who. Esas 5 preguntas, uno empieza a caminar por el sendero del periodismo objetivo. Y la verdad que para determinadas informaciones no hay nada más mentiroso que las 5W, porque con las 5W no contás la barbaridad de una masacre en una plaza cualquiera hecha por el ejército ante una manifestación popular. Entonces, y contás un contexto. No contás un contexto. Ahora, perdóname, Hernán, vos decís, no existe la libertad de expresión. Sí. Y yo estoy plenamente de acuerdo, pero yo te cuento una experiencia personal. Yo vivo aquí en Bolivia hace varios años, trabajo con los medios estatales, y muchas veces la gente en la calle me para y me dice, vos trabajás en los medios estatales, no podés decir lo que pensás, te censuran. Y yo le digo, pero ¿y vos te crees que si yo trabajo en la CNN puedo decir que la invasión a Irak es una porquería? Tampoco. Claro, pero yo digo, esa batalla cultural creo que la estamos perdiendo, porque la mayoría de la gente como que se cree el discurso, o tal vez estoy equivocado, de que sí existe la libertad de expresión y el periodismo independiente. Porque todo el tiempo esa bandera es levantada por la hegemonía cultural de esos grandes medios. No sé, ¿estás de acuerdo? Pasa esto, el mapa político es este, mirá. Hace 30 años que los medios de comunicación formatearon la manera de darle información a la gente. Por lo tanto, la gran mayoría ya saben cómo digerir la información que le dan esos medios de comunicación. Ya además tienen cuadros políticos y mediáticos que te dan la información como ellos quieren darla. Se produce además una relación de confianza entre el tipo que está comiendo espaguetis en su casa y el ñato que le está dando la información por la televisión. Esa relación de confianza y de dualidad que tiene 30 años es muy difícil quebrarla, porque es una relación de mucha ida y vuelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ese señor que durante 30 años te acompañó te dice ahora que Hernán Brienza no es objetivo independiente, el tipo que está comiendo ravioles o espaguetis, como tiene una relación construida, le cree a esa persona. Entonces, esa legitimidad que tuvieron, por un lado, los medios de comunicación privados, por decirlo de alguna manera, es una construcción que al mismo tiempo se pone al lomo de la despolitización de las sociedades latinoamericanas. Es decir, para todos nosotros, la clase política, el sector político del Estado, es prácticamente una mala palabra. Recién en la última década, cuando se produjeron procesos de cambio en América Latina, el Bolívar, Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, en Ecuador, Correa, Lula en Brasil, en Argentina los Kirchner, Frente Amplio en Uruguay. Digamos, con esos procesos de cambio, recién ahora la relación entre las sociedades o las mayorías y los gobiernos o la clase política empiezan a darse vuelta. ¿Qué es lo que ocurre? Vos tenés en Argentina un 30 o un 40% de la población que ya descree de los medios de comunicación tradicionales o hegemónicos, como decimos allá, y que sostiene un gobierno. Esto no ocurría en la sociedad argentina desde hacía muchísimo tiempo. Desde los inicios de la democracia, con Raúl Alfonsín, los primeros años, que no había una simpatía tan grande entre una gran parte de la población y un gobierno. Y esto marea incluso a aquellos que estaban empecinados en hacer un tipo de periodismo que era un periodismo absolutamente opositor del poder político. Del poder político. ¿Y por qué del poder político? Porque el poder político es el único que puede encorsetar el poder económico de las grandes empresas. Como los medios de comunicación privados y hegemónicos defienden los intereses de las empresas, pero no solamente las empresas periodísticas, como en el caso de Argentina, que puede ser el diario Clarín o La Nación, sino también defienden los intereses de las empresas que hacen acero, que hacen soja, que exportan
cereales o exportan carne argentina, digamos. Entonces, ese es el entramado que hay que entender. Los medios privados están para defender el mundo privado y defienden el mundo privado. En Argentina hay un diario que se llama el Diario Perfil que le da la orden a los periodistas de no investigar a las empresas privadas, solamente se investiga al Estado. Es decir, la corrupción es una cuestión estatal, no es una cuestión privada. Entonces hay que ser muy cautos a la hora de empezar a desentramar cómo es esa relación entre lo privado y lo público en los medios de comunicación, y lo que sí hay que hacer, me parece, es desnudar todos los intereses que tienen las empresas privadas, en el mundo del privado, pero también en el mundo de lo público. ¿Por qué? El Estado va a licitar una línea de cableado de TV por cable. ¿Con quién lo va a hacer? ¿Con la empresa más importante, monopólica, que tiene el monopolio del cableado, o lo va a hacer con empresas independientes? Esa es una decisión política, pero es una decisión económica que favorece a determinados empresarios y perjudica a otros. Bueno, eso también es política pública, eso también es política privada. Y la mayor parte de las veces los periodistas, los medios privados, defienden los intereses de sus propios grupos económicos. Está bien, yo te sigo, y perdóname Ricardo, sigo en esta batalla cultural ideológica. Vos participás en el programa 678, ya explicamos más o menos lo que es para quienes no lo conocen en Bolivia. Allí se toma una postura, los periodistas dicen, bueno, nosotros defendemos cierta línea política. Nosotros también con Ricardo acá lo decimos casi todos los días cuando hace falta. Pero los otros siguen diciendo, no, nosotros somos libres e independientes. Y te dicen, no, y vos vas a 678 porque te paga el Estado. Pero es gratis. Ir a 678 es gratis. Yo voy gratis. A mí me invitan. No, no me tenés que aclarar. No, pero lo que digo es que la respuesta más fácil es, mirá, yo voy a donde voy gratis, y lo único que hago es mi trabajo. Mi trabajo, como hace cualquier otro periodista. Ahora... Claro, pero los únicos que tienen convicciones... Es mi celular, que no apagué. Los únicos que tienen convicciones son los que van a 678, o los que estamos sentados acá, Ricardo. Claro. Y los otros no, los otros... A nosotros nos pagan y nosotros jugamos con eso. Yo siempre digo, recuerde que todo lo que decimos en este programa es porque alguien nos paga para que lo digamos. En la famosa discusión esa que hubo acá entre Iturri y Grimalt, en esa cadena privada TV, el periodista de derecha, que no se presenta como un periodista de derecha, sino se presenta a sí mismo como defensor de la gente, como independiente, objetivo y a favor de los intereses colectivos de toda la gente, le dijo al periodista oficialista, entre comillas, que él tenía camiseta política, que había que quitarse la camiseta política. ¿Y él no la tiene? Y él escribe en un diario que es el más estadounidense de La Paz y es editor. ¿Por qué ellos no dicen, nosotros también pensamos y tenemos una ideología? ¿Cuál es el problema? No, pero hay que decir, es una sola pregunta que hay que hacerle. ¿A quién votaste en las elecciones? Si votaste, dejaste de ser independiente, dejaste de ser objetivo. Yo se lo he preguntado a varios y no te lo dicen. No te lo dicen. Bueno, pero entonces, el voto secreto no te lo voy a decir. Pero lo que están haciendo es un engaño. Justamente la gran mentira es que le mienten al espectador diciendo que no tienen idea política. El voto secreto, dice. ¿Por qué te dicen el voto secreto? Porque si ellos te dicen a quién votan, automáticamente vos te das cuenta de que el tipo no es objetivo, no es independiente y no es neutral, sino que tiene su voto. Claro, pero ¿qué hacemos? Yo voy a lo que intenta plantear Andrés. ¿Qué hace mucha gente, lamentablemente cada vez es menos, y también acá en Bolivia hace 15, 20 años los medios de comunicación con la Iglesia Católica estaban entre las entidades con más legitimidad y más influencia en la sociedad. Ahora se han ido en picada, especialmente los medios de comunicación. Pasa en la Argentina, pasa en Bolivia, pasa en Ecuador, pasa en Venezuela, en estos procesos de cambio que afortunadamente vivimos. Todavía hay muchos grandes sectores de la población, que no podemos decir cuántos, que va en caída, sí lo podemos decir, pero no podemos decir cuántos, que creen la objetividad y neutralidad de los medios privados. ¿Qué hacemos para desmontar eso? Después del corte, Hernán, si te parece, tenemos que hacer aquí una breve pausita. Ya regresamos, seguimos discutiendo y debatiendo sobre los medios de comunicación aquí en Contextos desde el 41 a Viayala y a través de la Red Patria Nueva para todo el Estado plurinacional. No te vayas.
que hasta la Revolución del 52 el periódico más prestigioso era La Nación. La Nación pertenecía al MNR, el partido claro. que hizo la Revolución Nacional. Bueno, y Bartolomé Mitre. Y Mitre, claro. Pero bueno, que Y el periódico La Nación, como dice, una Que antes había tribuna, eso. una doctrina. Una tribuna de doctrina. Una tribuna de doctrina, eso ya es lo más Sí. Estamos al aire. subjetivo que puede haber. No importa, Estamos al seguimos aire. charlando. Seguimos charlando. Estábamos dialogando en el corte comercial y la seguimos acá al aire. Yo lo que me parece también, cuando hay una ideología y un sistema cultural dominante, ese sistema no hace parecer que todo es inocuo y neutro. No es inocuo y neutro y es necesario invadir a Saddam Hussein y atacar a Afganistán, y todo de alguna manera lo hacen ver como natural, Sí. ¿no? Cuando Es que alguien eso- rompe con eso, No, es que eso es hegemonía. Hegemonía en términos gramscianos es lograr que los intereses de un grupo pequeño sean vistos por la mayoría como los intereses de todos. ¿Se entendió? Sí, clarísimo. El pizzero de tu barrio le hace creer a todo el barrio que el precio de la mozzarella es un valor barrial, es un valor nacional. Eso es lo que hace el periodismo hegemónico. Justamente lo que dice es, hay una serie de valores que el nos- que nos sistema más sirven que, más que la, el No, pero peri- son- y el no, pero periodismo son- es parte del el sistema. claro. Pero cuando hablo de hegemonía, hablo de bloque hegemónico. Hablo de medios de comunicación, hablo de empresarios, hablo de políticos, hablo de jerarquías eclesiásticas y de jerarquías militares. Todo ese bloque hegemónico lo que te dice es, nuestros valores son los valores universales de la sociedad. Claro. El que no cree en eso Es un marginal. es un marginal. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando entran... Radical terrorista. Claro, ¿qué pasa cuando entra en crisis ese poder hegemónico? Que es lo que ocurre en América Latina de vez en cuando. El poder de lo que yo llamo el liberalismo conservador, que en Argentina es más conservador que liberal, generalmente entra en crisis cada tanta cantidad de décadas, entra en crisis, ¿no? Y es amenazado por otro bloque hegemónico, que en Argentina nosotros llamamos nacional y popular porque entendemos que es nuestra experiencia más cercana. Cuando se rompe, se quiebra esa hegemonía del liberalismo conservador, lo que hay en juego son otros valores. Ahora, ¿cuáles son los valores que se ponen en juego? Incluso a veces se ponen valores que estaban en el inicio de la hegemonía liberal conservadora. Por ejemplo, se habla del periodismo militante. Los mejores periodistas argentinos han sido periodistas militantes, pero no solamente los periodistas militantes del sector nacional y popular. Los mejores periodistas del sector liberal conservador han sido los periodistas militantes. Desde Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre en adelante, con Mariano Moreno, que es el fundador del periodismo argentino en 1810, en adelante el periodismo ha sido siempre militante. Mariano Grondona no me va a hacer. Mariano Grondona no puede decir que es objetivo. Un hombre Por que ha favor. llamado a que los tanques repriman al pueblo en determinadas ocasiones. No puede ser no puede reconocerse como periodista como no ser un periodista militante. Ahora- ¿Qué pasó para que ese periodismo militante, que siempre ha dado las mejores plumas en el sector conservador y en el sector progresista, en la Argentina, en Bolivia también, a principios de siglo había grandes periodistas que se identificaron con un lado o con otro, y también fueron las grandes plumas y las grandes plumas también de la literatura boliviana? Creo que pasa en prácticamente todos los países. ¿Qué ha pasado en estos 30 últimos años, 40, 50, para que ese periodismo militante que tenía un prestigio y no le engañaba a la gente, qué ha pasado para que nos den la vuelta a la tortilla y sobre todo para que no consigamos, Hernán, nosotros tener un periodismo militante de calidad? Porque ese es el gran problema que chocamos aquí muchas veces. Criticamos lo perversos y lo malignos que son los medios de comunicación, que esconden sus intereses, que esconden sus privilegios, que el dueño de un canal no te dice que a la vez, como pasa acá con Unitel, que a la vez es propietario de un banco, del Banco Ganadero, y se va a hablar de una ley ahorita, una nueva ley de bancos acá. ¿Cómo conseguimos que el periodismo estatal, paraestatal, como nos dicen a nosotros también acá, que el periodismo militante, que el periodismo que se reconoce una camiseta progresista, cómo conseguimos que ese periodismo llegue más a la gente, sea más creíble y sobre todo sea de mayor calidad? Yo en términos de asesoramiento comunicacional, diría que cualquier bloque hegemónico debería tener la comunicación pensada en 3 anillos. Un primer anillo es el núcleo duro, formado por los periodistas, que yo no lo llamaría periodistas militantes, yo creo que es periodismo de convicciones, porque va más allá de la militancia. La militancia significa que
lo que te ordena tu responsable político vos tenés que acatar. Y nosotros, yo al menos no hago eso, digo, y conozco muchos periodistas muy cercanos al gobierno nacional que tampoco lo hacen y que a veces criticamos y critican algunas cosas del gobierno nacional, porque hay cuestiones que tienen que ver más con las convicciones que con las cuestiones políticas coyunturales. Y no todo se hace bien. Sí, por eso, por supuesto, además. Pero hay un primer núcleo que es el del periodismo, si se quiere, de convicción, o el periodismo militante, como quieran decirlo. Después me parece que hay un segundo núcleo que tiene que ser de experiencias no tan ideológicas, ¿no? Y que tomen las formas de comunicación de los medios de comunicación hegemónicos para contrabandear información propia. Y finalmente creo que hay un tercer anillo, que es un anillo en el cual solamente solamente se comunique con absoluto no independencia, pero sí diferenciación del Estado. Y que en ese tercer anillo se puedan comunicar cosas lo más amplio posible, ¿no? Pero yo creo que esa comunicación tiene que ser una comunicación contrahegemónica. No creo, yo personalmente no creo en el periodismo o en los medios de comunicación como un terreno aséptico. Por lo tanto, así como el poder de los grupos concentrados, lo que en los 60 o 70 se llamaba el capitalismo monopólico, así como esos tienen sus propias estrategias. Y si uno se fija, va a encontrar que en sus propias páginas a veces le dan espacio a periodistas de convicción o a periodistas que simpatizan con el gobierno, con los gobiernos nacionales, porque así se limpian la cara de nosotros somos plurales. Para mostrar un falso pluralismo. Pasa acá y lo hemos hablado muchas veces. Ahora, por ejemplo, vos tenés una mesa, ¿no? Son más inteligentes, más pendejos. Claro, es que tienen 40 nosotros. años, tienen 40 años de experiencia. Pero digo, vos haces una mesa, ¿no? Hagamos una mesa política acá. Juntás a un representante de Evo Morales y a 3 representantes de los partidos de oposición. No sé bien cómo es el mapa, pero pongamos, ¿no? Sí. 3-1, más ustedes dos, que son periodistas del bloque hegemónico, ¿no? De periodistas. Y lo mataste al de Evo, lo masacraste, pero está ahí y te mostró la otra cara. 5 contra 1, y ese 1 tiene el 54% de representación popular. Ahora, vos pensás que eso es pluralismo, pero en realidad, si tuviera que ser proporcional, tendría que haber, de los 5, tendría que ser 3 simpatizantes de Evo Morales y 2 de la oposición. Claro, eso Sin embargo, no pasa nunca. No pasa nunca. Y al pobre que va a defender al Evo, sea del gobierno o sea periodista afín, habla 5 minutos en todo el programa, lo cortan constantemente. Lo chicanean, lo pelean. Y lo atacan constantemente. Y encima se muestran pluralistas. Por eso siempre hemos dicho aquí con Andrés que que muchas veces se manejan mejor que nosotros, ¿no? Bueno, es que es imposible que no se manejen mejor. Cara a ese público inocente claro, nosotros habría que averiguar otra cosa. ¿No? ¿Estamos seguros que es un público inocente y no es un público cómplice? Es otra gran pregunta. A mí me pasa también que, por ejemplo, nosotros hacemos el programa aquí y a mí realmente en lo personal no me da ganas de invitar a alguien que tenga un discurso hegemónico, porque ya tienen 80 canales para ir. Entonces, claro, cuando podemos traer a alguien, bueno, que sea de los nuestros, ¿no? Así podemos mostrarle a la opinión pública y a usted que está del otro lado del micrófono una visión diferente, ¿no? Porque si querés la visión oficial, bueno, ya tenés Unitel y tenés todos los medios de comunicación. Ahora, a lo mejor nos equivocamos, porque no abrimos ese debate y venís vos, sí, yo estoy de acuerdo con vos, estamos todos de acuerdo, somos todos amigos, y no se genera ese debate y ese conflicto que también genera un montón de audiencia. O ¿no? deberíamos hacer lo que hacen ellos, venir 4 de nosotros y estar con uno de ellos, digamos. Sí, y hacer la misma estrategia, o qué es lo que hay que hacer. Sí. Lamentablemente en Bolivia y en muchos de nuestros países, el lector, el telespectador, se hace una idea de la política consumiendo un poquito de canal estatal para ver qué dice Evo, para ver qué dice Cristina, me voy al canal privado a ver qué dice Macri, la oposición, qué dice aquí Juan del Granado, Samuel,
y la gente va picoteando y obteniendo una lectura propia. ¿Es eso lo que hay que recomendarle a la gente? Que tenga una lectura crítica de los medios, que consuma todo. ¿Es una utopía tener medios que de verdad sean pluralistas de convicción y no pluralistas tramposos, como decías, Hernán? ¿Qué hay que hacer? Para la gente, sobre todo. Yo creo que lo que hay que hacer es ser honesto. La honestidad intelectual es lo que para mí diferencia al periodismo hegemónico del periodismo de las convicciones. Si vos decís, yo estoy parado acá y te informo desde acá, y hay cosas que me parece que están bien o no, pero desde acá te estoy informando, eso es honestidad intelectual. Y para mí eso quiebra la lógica del periodismo hegemónico, porque ellos no son honestos. Y lo que hay que demostrar es todas las veces que no son honestos, todas las veces que sus intereses están atados a los intereses de los negocios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el gran problema? En los países de Latinoamérica, la derecha, por decirlo de alguna manera, ha tenido siempre 200 años de práctica. Tiene los recursos económicos, los recursos financieros, los recursos políticos y los recursos mediáticos y los recursos militares. Los han tenido siempre. Y recursos humanos, tienen más gente que nosotros siempre. Ayer hablábamos... Porque tienen más recursos económicos. Sí, evidentemente, ¿no? Va unido a eso. Seguramente ustedes cobran 5 veces menos de lo que cobra el periodista estrella del canal privado. Sí, y decíamos, pero el periódico Cambio tiene 20 periodistas y el periódico más hegemónico de derechas acá tiene 5 veces más periodistas en la sala de redacción. Mirá la trampa, vos cobrás 5 veces menos que un periodista igual pero a vos te paga el gobierno. Claro. No, vos sos un periodista pago. Y el tipo que cobra 5 veces más que vos nadie le paga. Es independiente. No hay ningún interés político detrás de que cobra. Yo creo que también hay que discutir la comunicación, lo digo siempre, porque, a ver, nosotros venimos acá, somos ultrapolíticos, nos sentamos los tres, o los dos todos los días, Ricardo, y charlamos de política internacional, X, ¿no? Después viene, y eso puede funcionar, lo ve gente que está interesada en la política, pero después viene Tinelli, te pone 3 tipas de embolas, y de manera inteligente, no solo las para ahí, lo hace de manera inteligente, y lo ven 40 millones de personas. Bueno, pero lo que pasa es que, lo que digo es que hay que ser lo suficientemente inteligente para que Tinelli sea un jugador contrahegemónico. Vos decís que hay que cooptar a Tinelli. A mí me parece que nosotros tenemos que generar a nuestro propio Tinelli. Por eso te hablaba de los 3 núcleos. Hay un núcleo que es un núcleo duro, un núcleo de convicciones, pero en el tercer anillo tiene que estar Tinelli. Claro, tiene que estar, porque porque no puedes desarmar esos 200 años, esos... Y no podés hablar años. solo de política. Claro, y no podemos generar, el otro día nos decía Fernando Buenabad de México, no podemos generar otros contenidos diferentes, contrahegemónicos, para no hacer lo mismo. Muchas veces, y Andrés ha laburado en Telesur, muchas veces hemos criticado, y se han criticado desde muchas voces, a Telesur porque replica las mismas formas, las mismas maneras, los mismos contenidos, la misma imagen de chica bonita que presenta las noticias, es la misma manera que CNN. No podemos, es imposible, una utopía a medio, largo plazo, construir una comunicación diferente con otras formas, otros colores, otros rostros. ¿Qué se está jugando en América Latina? En América Latina se juega la distribución de la riqueza. ¿Quién se queda con la renta continental y quién se queda con la renta de la nacional? ¿No? Esa es así. Esa es la pelea de fondo. ¿Cómo se redistribuye? La pelea en serio es cómo se redistribuye la riqueza. Nosotros queremos una distribución igualitaria o más igualitaria. Bueno, hay que utilizar todas las herramientas, porque la pelea de fondo es la redistribución de la riqueza. No es las formas periodísticas o las formas comunicacionales. Entonces hay que ser lo suficientemente inteligentes para que las mayorías vivan mejores en América Latina. Y yo personalmente... El fin justifica los medios. Yo personalmente soy maquiavélico en la utilización de la política. Lo reconozco, esa no es una frase que se la pueda atribuir a Maquiavelo porque no la dijo él. Sí. Pero yo reconozco que hay que ser inteligentes a la hora de crear un bloque hegemónico que pueda perdurar décadas en América Latina. Porque el problema es este. Como ellos tienen todos los recursos, generalmente lo que hacen es quebrar todos los procesos institucionales. A la vuelta del corte, con Hernán Brienza, yo le quiero preguntar si hubo en algún momento en América Latina una etapa en la que se haya vivido lo que se vive ahora, en la que los poderes hegemónicos están en discusión y hay otros poderes que le disputan
esa hegemonía en la historia de los 200 y poquitos años de independencia de la colonia que hemos tenido. Al regreso del cortecito, que es mínimo, no te vayas. El consumo cultural, igual aunque haya cambiado la mano política de esos medios, como la gente sigue siendo fiel a esa derecha, te siguen mandando siempre la columnita de Mario Vargas Llosa, como que no hay una ruptura cultural fuerte. Claro. Pero vos pensás... Coyunturalmente me parece que está bien, pero también hay que decir, bueno, esto lo hacemos ahora, pero en 10 años generemos algún cambio más profundo. Piensen algo. Hace 10 años era imposible que nosotros tres estuviéramos sentados acá. Sí, seguro. Sí, claro. Aquí en Bolivia es imposible. En Argentina también. Y hace 10 años el periodismo era el reservorio moral de la sociedad latinoamericana o argentina. Hoy eso no ocurre. Eso es que está quebrado la espina dorsal del complejo hegemónico del liberalismo conservador. Y por eso yo te preguntaba, ¿hubo algún otro momento en la historia de nuestra América independiente en la que se haya puesto tan en juego la hegemonía de esos poderes dominantes? Sí, yo creo que lo hubo, pero creo que también ese es parte del desafío que hoy de alguna manera vengo a plantear en la charla de hoy. Yo creo que hay que revisar la historia. Y creo que hay que unir lazos entre los distintos países, porque nosotros de alguna manera somos hijos de las historias nacionales. Las historias nacionales es, Argentina tiene su propia historia, con sus propios líderes, con sus propios héroes, y Bolivia tiene los suyos, y pareciera que los próceres bolivianos y los próceres argentinos no fueran parte de un mismo juego, e incluso que fueran antagónicos. Incluso a veces se eligen héroes antagónicos con los países de al lado solamente para diferenciarse. Y yo creo que también hay que hacer una política sobre la historia y una política sobre la historiografía. Y creo que yo formo parte del Instituto Manuel Dorrego, que es un instituto de revisionismo histórico iberoamericano. A mí no me gusta la palabra iberoamericano, pero la mayoría... ¿Es el instituto, perdón, de Norberto Galazo? No, ese es otro. Es otro. Este se dirige Pacho Dorrel y es el que creó la presidencia la presidenta de la Nación. Sí. Es un instituto nacional. Sí. Galazo fue invitado al instituto y él rechazó la invitación. Una pena, porque a mí me hubiera gustado tener esa voz complementaria en el Instituto Dorrego. O sea, la presidenta argentina mandó a crear... No, creó por decreto el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego. Manuel Dorrego. Sería bueno que nos cuentes un poco el contexto de esto, ¿no? O esta movida de Cristina. Mira, es muy interesante. El revisionismo histórico en Argentina tiene 100 años de historia. Hubo un revisionismo muy rosista, muy de derecha, muy nacionalista. Ustedes a Rosas lo odian, pero nosotros reivindicamos todo lo que tiene que ver con la dignidad nacional de la Confederación Argentina y además los lazos con los sectores populares del rosismo. Pero entiendo que los países latinoamericanos no comprendan a Rosas porque la historia exportada por el mitrismo liberal es Rosas un dictador, ¿no? Pero yo entiendo es que me parece que hay que desarticular también esas operaciones políticas, pero ese primer yo no soy rosista, lo aclaro, es una interna propia de historiadores argentinos, yo soy dorreguista. Pero digo, este revisionismo tiene que ver con una cuestión muy de si se quiere, aristocrático. Hay un revisionismo popular que es del peronismo y un revisionismo, si se quiere, de izquierda que se hace muy presente en los 60 y en los 70. La presidenta lo que crea es el Instituto Manuel Dorrego. Manuel Dorrego es el líder popular anterior a Rosas, al que es asesinado por el liberalismo conservador en el primer golpe de Estado de la historia argentina. Era un hombre demócrata, un republicano, un hombre que lo conocía como el padre de los pobres, y la figura que eligió la presidenta de la Nación es una figura emblemática
dentro de la historia argentina. Es la primera víctima de un golpe de Estado por parte del liberalismo conservador. Y no es Rosas. No es Rosas. Entonces, el revisionismo actual lo que está viendo, lo que está tratando de hacer es tomar toda la tradición revisionista y analizar qué pasa con la variable democrática, qué pasa con la variable de la república, qué pasa con la variable de algunos derechos individualísimos y liberales que habían sido abandonados por las tradiciones revisionistas clásicas. Y eso es lo que se está haciendo, y con una mirada fundamental en pensar lo latinoamericano. Perdona, La Presidenta de la Nación hace una gran reivindicación de Juana Zurduy, por ejemplo. La Presidenta agarra y dice, la historia que nos contaron no está buena. Es la historia de la oligarquía, por decirlo, simplificando de alguna manera. Sí, es muy simple, pero sí. Vamos a crear un instituto que nos cuente otra cosa, que nos muestre otra cosa. ¿Cuánta gente trabaja ahí? Aparentemente aproximadamente 50 personas. 50 personas. Digo porque... Ojalá aquí copiemos la idea, porque si bien aquí en Bolivia también se está tratando de reescribir la historia, especialmente con los líderes indígenas que lucharon contra la colonia y la reivindicación acá de Tupac Katari y de Bartolina Sisa, también si no podíamos estar sentados en esta mesa hace 20, 30 años, hablar de Bartolina Sisa y Tupac Katari y Juana Zurduy y muchos héroes que hemos tenido, indígenas y populares, no solo en Occidente, sino también en Oriente. Todavía los líderes indígenas del Oriente y los pueblos del Oriente que lucharon contra la colonia todavía son muy desconocidos en la propia historia, en la Academia de Historia Oficial Boliviana. Creo que esa batalla todavía no se está tomando en serio a profundidad desde el punto de vista académico en Bolivia, pero yo quisiera, porque nos falta muy poquito tiempo, que Hernán nos adelante un poquito de lo que va a ser la charla de esta tarde. Me acuerdo, yo soy muy futbolero, me acuerdo, y mucha gente tiene presente acá, cuando la hinchada independiente se mete con xenofobia contra los bolivianos que laburan en la Argentina, que si bolitas, que si la hinchada de Boca son todos paraguayos y bolivianos. Hay muchas noticias que nos vienen llegando con cuentagotas de xenofobia contra bolivianos y paraguayos en la Argentina. Y hay mucho desconocimiento del propio pueblo argentino, de cómo se formó su historia, que el presidente, aquí en Bolivia mucha gente desconoce que el primer presidente argentino era potosino. Era un potosino. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos que hacer desde los medios de comunicación, desde la historia, desde ese revisionismo popular, para que nuestros pueblos no sigamos de espaldas, ¿no? Porque siempre han querido que estemos de espaldas y confrontados por un nacionalismo chauvinista ridículo. Estamos viviendo procesos de integración. ¿Cuál es la historia común? Danos alguna pincelada, lo que nos une a Argentina y a Bolivia. Hay muchísimas más cosas que nos unen que las que nos separan. ¿Cuáles son esas cosas que nos unen? Yo creo que hay fundamentalmente dos o tres grandes procesos, ¿no? El primer proceso es el de la América prehispánica, el segundo es el proceso independentista. La emancipación es americana, no es una emancipación. La independencia de Bolivia es una creación ficticia y la creación de la Argentina es una creación ficticia. Ni Argentina ni Bolivia existen en tanto son construcciones políticas del siglo XIX. Ninguno de nuestros próceres peleaba por la independencia de Bolivia. Ni Murillo, ni Belgrano, ni San Martín, ni Bolívar peleaban ni Artigas peleaban por la independencia de Uruguay. Peleaban por la causa americana. Y la causa americana era una causa ideológica. Era la causa de la república contra el imperio. La causa de la república contra la colonia, la causa de la república contra todo tipo de monarquías, incluso la monarquía de Brasil. Y si uno no entiende que no era una cuestión de identidades nacionales, que no es que Juana Zurduy estaba defendiendo la bolivianidad, por decirlo de alguna manera, sino que estaba defendiendo otra cosa, como la estaba defendiendo también tantos próceres chilenos, orientales, uruguayos, argentinos. Si uno no entiende que ese grito emancipatorio es un grito ideológico y no es un grito, como vos decís, del chauvinismo nacionalista, uno no entiende qué está pasando. Cuando uno lee las cartas de los principales libertadores, en las cuales hablan de la causa americana es algo más que la oligarquía boliviana o la oligarquía portuaria de Buenos Aires. Y esos son los lazos que me parece que hay que empezar a profundizar entre los historiadores de los distintos países, y tratando de compartir cuáles son las experiencias que tiene cada uno de sus países. ¿Por qué?
porque hay miradas contradictorias ante diferentes personajes. Castelli, por ejemplo. En Bolivia Castelli se lo odia. Sin embargo, Castelli tiene una proclama en Tiahuanaco, que es una proclama que hoy se les caen los pantalones si yo se las leo, y se las voy a leer hoy a la noche, porque es una proclama en la cual por primera vez se habla de la igualdad entre los indios y el criollaje, donde dice además que solamente la capacidad intelectual puede diferenciar a un indio de un criollo para tener un cargo público. Todo lo demás somos iguales ante la ley. Y lo dijo el 25 de mayo de 1811 en las ruinas de Tiahuanaco. Después uno puede decir Castelli se equivocó, Castelli cometió un montón de errores, sí es cierto, pero la proclama de Castelli en Tiahuanaco es una proclama que debería ser una forma de unidad entre los pueblos. Nos quedan 2 minutos, ¿y por qué entonces, si ninguno de nuestros libertadores luchaba por las independencias aisladas, por las independencias nacionales, como en las nacionalidades que hoy conocemos, por qué se terminaron imponiendo esas naciones separadas y no se logró ese proyecto de unidad? Por un engranaje de intereses. No quiero ser demasiado esquemático, pero hay un engranaje de intereses entre las oligarquías locales y las necesidades del Imperio Británico como expansión hegemónica a lo largo del mundo. Es decir, a Gran Bretaña le convenía más comprarle los minerales directamente a Bolivia que a los Estados Unidos de América del Sur o a las Provincias Unidas del Sur. Le convenía más extraer el cobre de los puertos de Valparaíso en Chile o los cereales y la carne argentina por Buenos Aires que tener que negociar con una gran clase dirigente de una patria grande, ¿no? Entonces era más fácil comprar a pequeñas oligarquías que discutir hegemónicamente con una potencia como podría haber sido los Estados Unidos del Sur, por darle algún nombre, podría llamarse la Gran Confederación Americana, como le había puesto Bolívar en el Congreso de Panamá. Por algo el Imperio Británico no quiso que se hiciera el Congreso Anfictiónico de Panamá en el 26, por algo el Gran Bretaña no quiso que se afirmara la Confederación Peruano-Boliviana, por algo el Imperio Británico apostó económicamente a la destrucción del Paraguay en la guerra de la Triple Alianza que Argentina, Brasil y Uruguay le hizo al pueblo paraguayo, y por algo el Imperio Británico creó a Uruguay como una república ficticia, tan ficticia como Argentina, entre Argentina y el Imperio brasileño. Tenemos que irnos. Estaría bueno que estudiemos bien esa historia, me parece que tiene una labor importante para que no se repita esa frase de Simón Bolívar de hemos arado o he arado en el mar, en esta etapa histórica donde también de alguna manera creo que todos coincidimos, se está construyendo una segunda independencia. Hay una frase más brutal todavía que la de Bolívar, que es la de José Gervasio Artigas. José Gervasio Artigas es el primer líder federal de la Confederación Argentina, es oriental, es uruguayo, nace en Uruguay y muere exiliado en Paraguay. Las palabras, cuando lo van a buscar a Artigas para que se haga cargo de la presidencia de Uruguay, Artigas los mira y les dice: yo nací en la provincia de un país que ya no existe, que era la patria grande. Esa frase es fantástica porque uno no puede regresar de un exilio a una patria que ya no existe, ¿no? Con eso cerramos el programa de hoy, Ricardo. Y le invitamos a toda la gente, se ha puesto muy interesante al final con todos los temas históricos que nos une a Argentina y a Bolivia. Va a estar Hernán esta noche a las 7 en la vicepresidencia, ahí lo vamos a estar escuchando. Mañana volvemos con Contextos. Chau, chau. Chau.